que nos explican qué era esa sabiduría. Noten Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. Aquí dice, y escuchen bien, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, que si tú no temas a Jehová, no tienes ni el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 13, nos explica un poco más lo que es la sabiduría. Proverbios 8, versículo 13, nos habla del temor de Jehová, que ya hemos visto que es el principio de la sabiduría. Declara, el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué cosa? Aborrecer el mal. Es decir, distinguir el bien del mal y escoger el bien y aborrecer el mal. En Job 28 y el versículo 28 encontramos una descripción adicional de lo que significa la sabiduría, el temor de Jehová. Dice allí, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y luego, la historia de Primera de Reyes, el capítulo 3, nos da un ejemplo de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¿Recuerdan la historia de las dos madres que vinieron reclamando un bebé que estaba vivo? Las dos decían, este bebé que está vivo es nuestro. Resulta que una de las madres se había rodado encima de su bebé en la noche y lo había matado. Y entonces había tomado el bebé de la otra, y la mamá, claro, conocía a su bebé, dice, este bebé es mío. La otra decía, no, es mío. Y por lo tanto la Biblia dice que fueron a Salomón para que Salomón dijera quién estaba bien y quién estaba mal. ¿Cómo hubieran decidido ustedes en un mundo donde no había una prueba de ADN? Una situación difícil. Pero Salomón era un hombre muy sabio. Dios le había dado la capacidad de discriminar entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y por lo tanto Salomón le dijo a un soldado, ven acá, saca tu espada, corta al bebé en dos y dale la mitad a una y la mitad a la otra. Y claro, la madre real del bebé dice, no hagan eso. Denle bebé a la otra. Y Salomón dice, ahora sé quién es la madre de este bebé. Dios le dio a Salomón, en otras palabras, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y escoger el bien y rechazar el mal. Pero la Biblia nos dice que la sabiduría que Dios le dio a Salomón era condicional. En Primera de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 14, nos dice la Biblia, Dios hablándole a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es decir, es necesario que conserves tu sabiduría, escogiendo el bien y obedeciéndome. ¿Saben ustedes que cada rey de Israel, según dice Deuteronomio, cuando subía al trono, debía copiar el libro de Deuteronomio que tenía las leyes del pacto por las cuales el rey debía gobernar? Note lo que dice en Deuteronomio 17 y los versículos 18 al 20 en cuanto a esto. Deuteronomio 17 y el versículo 18 al 20. Dice, y cuando se siente sobre el trono de tu reino, de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra,
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, su sabiduría se encontraba en la ley de Jehová, que debía tener una copia, cargarla todo el tiempo y obedecer lo que encontraba en ese libro. Esa era su sabiduría. Y el plan de Dios era que la sabiduría de Salomón atrajera a todas las naciones a Israel. Ustedes conocen la experiencia de la reina de Saba, que vino y vio la prosperidad de Israel. Y le dijo a Salomón, Salomón, ¿por qué es que el pueblo de Israel es tan próspero? ¿Por qué las vacas producen vacas más grandes? ¿Por qué razón es que las cosechas son más abundantes y los productos agrícolas son más grandes? ¿Por qué, Salomón? Y Salomón le dijo, es porque Israel tiene a Jehová como Dios. Y ella regresó y compartió el secreto del éxito del pueblo de Israel. Era el plan de Dios de que el rey Salomón compartiera esa sabiduría y que la verdad de Dios y el carácter de Dios se revelara a todas las naciones. Y ojalá que yo pudiera terminar el sermón aquí y decir, gloria al Señor, Salomón reveló a Dios y vivieron felices para siempre. Pero no lo puedo hacer. Porque la Biblia nos dice que hubo una segunda etapa de la vida de Salomón. Una etapa que contrajo cuando estaba en sus mejores años. La Biblia nos dice que lentamente Salomón, el hombre más sabio de la tierra, se convirtió en el hombre más fatuo de la tierra. Dos cosas lo llevaron a su caída. Primera de Reyes, el capítulo 10 y el versículo 14 y 15, nos dice que las riquezas lo llevaron a su caída. Dice allí, hablando de la entrada de Salomón, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, ahora escuchen el número, era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes, o lo de la contribución de especies, o lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Esto viene inmediatamente antes del capítulo 11, a donde nos dice que Salomón apostató de Dios. Es decir, llegó a confiar en las riquezas, en la prosperidad material. Se olvidó de lo que dice Deuteronomio 8:18, donde declara, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El segundo elemento de la caída de Salomón fue matrimonios con mujeres paganas. Unirse en yugo desigual con las mujeres mundanas. Hacer alianzas a través de matrimonios con naciones paganas. Nos dice en Primera de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 1 al 5, en cuanto a este aspecto de la caída de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ahora escuchen lo que dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, la página 38.
Dice, a medida que sus inclinaciones cobraban ascendientes sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Razonaba, ahora escuchen el razonamiento, razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del Dios verdadero. Y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado a favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Me hace pensar de algunos jóvenes que se unen en yugo desigual, tienen un novio o una novia que no son creyentes, que no son fieles y dicen, no pastor, yo la convierto. No pastor, yo lo